Gracias, señor presidente. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha planteado el senador Juan Pablo Letelier, especialmente la última expresión. Acá no hay una transferencia de poder a las regiones. Lo que aquí hay sí es más poder a los consejeros regionales. Y precisamente ahí está la razón por la cual este proyecto es muy complicado que no se apruebe. Cuando ya han sido elegidos los consejeros regionales de todo el país, cuando están próximos a asumir, y cuando efectivamente este cambio, que efectivamente es pequeño, también hay que ser justo en la mirada, no ha habido un cambio mayor que este en los últimos 20 años. Desde que se echó a andar la nueva institucionalidad de gobiernos regionales, no ha habido un cambio de mayor magnitud que esto. Eso habla muy mal de nosotros, habla muy mal de todo el Parlamento, de los gobiernos en general, de la poca mirada, de la escasa preocupación de este país, de este Estado, por las regiones. No ha habido ningún cambio. Entonces, desde que el presidente Frey echó a andar el año 93, 94, la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales y las sucesivas elecciones que ha habido atribuciones, sin duda, pero este es el paso pequeño, diminuto, es el paso más grande que ha habido. Y eso, insisto, debe hacernos reflexionar a todos. ¿Qué pasa entonces si esto no se aprueba? Si esto no se aprueba, vamos a tener consejeros regionales que van a terminar, como decía el senador Juan Pablo Letelier, definiendo proyecto a proyecto. Y eso que puede ser importante en un nivel local, no es la principal tarea en un nivel regional, donde lo que se requiere es incorporar una mirada estratégica de región, hacia dónde vamos, a aprobar los planos territoriales, los planes reguladores y todo lo que signifique establecer zonas donde podrá pasar una carretera, un bypass, un aeropuerto y otras zonas que van a ser de uso restringido por problemas de riesgo vulcanológico. En fin, esa mirada de región yo no la veo presente en los debates en las regiones y aquí tenemos hoy día una pequeña oportunidad. Sin lugar a duda, yo tampoco tengo duda de que el gobierno que asume en marzo de Michelle Bachelet va a hacer transformaciones profundas en muchos ámbitos, también en este. Y cuando se ha planteado una elección democrática, universal de intendentes, son palabras mayores, sin lugar a duda. Y yo soy de aquellos que cree que en esta materia tenemos que mirar cómo se va a comportar el sistema durante estos años previo a la elección de intendente, porque no es menor. Efectivamente, muchos nos alegramos que aquí se vaya a elegir la figura del intendente, del presidente del Consejo Regional mediante este proyecto, pero al mismo tiempo nos preocupa qué pasa con los intendentes, porque el que va a tocar la campana, el que va a elaborar, ¿no es cierto?, las tablas de discusión del Consejo Regional va a ser el presidente del Consejo. Quien va a tocar la campana, quien va a aprobar, va a ser el presidente del Consejo. Pero quien va a ser el responsable de la inversión pública, del gasto anual, es el señor que está en la otra oficina, que es el representante del líder central, que es el representante del presidente de la República. Entonces yo creo que esta transición hay que hacerla bien pensada. Insisto, creo que este es un proyecto insuficiente, que tiene aspectos positivos y creo que el último cambio que le hizo Hacienda a mí no me complica. Creo que la posibilidad de que este Senado sea finalmente el Congreso quien resuelva cuándo va a haber luz verde, recurso, aprobación para un convenio de programación o no, es de toda lógica. Y yo creo que en los convenios de programación tenemos que apurar el tranco. Yo lo decía en la sesión anterior, en la región de la Araucanía que represento, fue precisamente el gobierno del presidente Frey que tempranamente se atrevió, por ejemplo, a los convenios de programación de las zonas ribereñas en Temuco. Esas zonas se inundaban en todos los inviernos. Pues bien, se hizo un convenio con Mideplan, gobierno regional en ese tiempo, se financió, nunca más se inundó Temuco. Y yo creo que ese es un tema central. Habrá aeropuertos, habrá hospitales, como la normalización de los hospitales en mi región, que están pendientes, que se ha avanzado muy poco en estos últimos años, como es el caso de Curacautín, de Vilcún, de Lautaro se está haciendo, de Lonquimay, Angol, que no se hizo, en fin, convenios de programación. Entonces, que la posibilidad de que estos mecanismos de convenios de programación no dependan solo de un decreto supremo, sino de una ley, me parece que es realmente un importante avance. El cómo financiar obras y discutirlas en la región, probablemente en el futuro nos va a evitar situaciones bochornosas como el puente Caucao, que le echamos la culpa a la empresa, pero ahí parece que no hubiese un inspector fiscal. Entonces, cuando tenemos un gobierno regional preocupado de los grandes temas, de la conectividad y de cómo buscamos fuentes de financiamiento, porque también en este gobierno se dijo que se iba a presentar un proyecto de una ley Araucanía, proyecto que nunca llegó. Y mejor que no haya llegado, porque ese es un proyecto que no se le consultó a nadie, con puro voluntarismo. Se hablaba de un tren rápido que iba a costar no sé cuántos millones de dólares. Entonces, se hablaba en ese debate de la ley Araucanía
señor presidente, y le ruego que me dé un minuto más, que la ley Araucanía se iban a invertir del orden de $1.000 millones al año, en 10 años. ¿De qué estamos hablando? Entonces, se ríen algunos senadores de la región del Biobío que saben que eso no es posible, porque la región de la Araucanía hoy día invierte con los ministerios sectoriales y con el gobierno regional no más allá de 300, no hay ninguna posibilidad. El ministro de Hacienda que está acá sabe que es imposible que una región pueda invertir $1.000 millones al año. Entonces yo digo seriedad al momento de pensar en la región y creo que este proyecto en alguna medida permite que estos debates sean los que se den al interior de los gobiernos regionales y no el chipeo, el fileteo del proyecto a proyecto, sino que aquí finalmente se imponga una mirada de región que va a impedir situaciones de corrupción como las que muchos señores senadores han planteado. Va a haber más fiscalización, sin duda, y eso en buena hora. Creo que este proyecto, claro, debiese haberse hecho cargo del tema de las dietas de los consejeros, creo que es muy insuficiente, pero es un pequeño avance, pero es un avance y en ese sentido lo apoyo.